Buenos días y muchísimas bendiciones. Bienvenidos a Café con Propósito. De verdad, pues alegre todos los días por poder estar en este espacio, lleno de mucho entusiasmo. Ya hemos anunciado y pues estoy comprometido con traer lo mejor para la masterclass de cómo poder seguir sin rendirse, que va a estar llevándose a cabo el día 28 de abril a las 8 de la noche en pues la plataforma digital. De verdad que lleno de toda la alegría y de todo el entusiasmo. Si no te has inscrito, pues ve a las historias de Instagram. Allí está el grupo de WhatsApp. Hoy vamos a estar también publicando lo que es el link para que hagas tu inscripción formal. Es totalmente gratuito, pero pues por supuesto debes inscribirte para garantizar tu presencia en ese día. De verdad que yo estoy muy contento por lo que se viene. Se vienen cosas interesantes, se vienen espacios de aprendizaje bien interesantes, los cuales voy a estar llevando para transmitir de la sabiduría que la experiencia, que la vida, pues y que el tiempo de formación me ha permitido. Y eso me alegra muchísimo. Hoy, de verdad, bueno, bienvenidos a los que se van conectando. Hoy de verdad que con un tema que ha estado haciendo eh, de alguna manera una, una transformación en mi vida en este tiempo. Es un tema del cual he hablado en otras plataformas, en otros lugares. Es un tema, pero que en estos días, en conversaciones que he tenido con personas muy cercanas, ha venido teniendo un nuevo sentido. Yo creo que la vida ciertamente es cíclica y esos ciclos muchas veces nos traen un aprendizaje, pero es como, no sé si han tenido la oportunidad de ver una materia en la universidad, por algo así como estadística 1 y luego viene estadística 2 y luego viene estadística 3 y así vas recibiendo una profundización en ese tema. Y así es el tema que les traigo hoy, porque rompe con una ideología, con una mentalidad de un mundo color rosa que realmente no es cierto y que realmente muchas de las personas que fracasan en el camino a lograr el éxito es porque creen que van a encontrar un camino plano, creen que van a encontrar una pista diseñada únicamente para que ellos lleguen y que no van a haber obstáculos en el camino. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a saber que en la vida van a haber dolores y que aprendamos, por supuesto, a vencer esos dolores. Y ese es el tema de hoy que traigo, que se llama Vence tus dolores. Vence tus dolores. ¿Por qué? Porque los dolores van a estar. Los dolores van a aparecer en nuestra vida y eso es algo que realmente no podemos evitar. No estamos en la capacidad de evitarlo. Es parte del proceso que vamos a vivir. Yo escribí aquí, es imposible evitar los dolores en la vida. A mí me gusta mucho hablar de esto porque me trae una verdad que me gusta porque no está ni siquiera negada en las escrituras. Dice que en el mundo encontraremos aflicción, que van a haber cosas que nos van a afligir, que van a haber cosas que nos van a doler, que van a haber cosas que nos van a hacer pasar un momento donde sentimos que el mundo se nos está poniendo pequeñito, pero incluso ese proceso nos puede ayudar, aunque pueda sonar algo masoquista, pero realmente es así. No sé si alguno de ustedes que me escucha ahora mismo en vivo o me escucha en diferido ha tenido la oportunidad de entrenar en un gimnasio, de ir a un gimnasio a hacer pesas. De hecho, en el café número 100 lo mencionaba mi mentor. Hay algo que se llama daño fibrilar, ¿ok? O hipertrofia se llama, que es cuando el músculo se rompe. A medida que hacemos ejercicio, el músculo se rasga. Pero esa rasgadura, ese proceso de hipertrofia que sufre el músculo, ese dolor es lo que permite que el músculo crezca. Ese dolor, ese rompimiento que hay de las fibras musculares hace que el músculo crezca. Es lo que es el paso para que ese músculo pueda crecer y pueda formarse como nosotros queremos que se forme. Y entonces así pasa en la vida. Hay dolores que van a permitir el crecimiento, hay dolores que van a permitir que nosotros alcancemos un nivel nuevo. Entonces yo escribí aquí varias cosas. Yo escribí: la frustración se manifiesta en dolor. ¿Cuántas veces hemos estado frustrados? ¿Cuántas veces hemos sentido la impotencia de haber perdido algo, de haber quedado a mitad de camino, de haber fracasado, ni siquiera haber llegado a comenzar? Mira, hay distintos modos de frustraciones y todos se representan en dolor. El dolor
produce miedo también. Hay un ciclo que yo escribí acá, un ciclo que lo aprendí yo a los 17 años aproximadamente, leyendo junto con un amigo de esa época sobre las experiencias humanas. Escribí, el dolor produce miedo y el miedo produce frustración y la frustración produce sufrimiento. El dolor produce miedo, el miedo produce frustración y la frustración produce sufrimiento. Entonces muchas veces porque no entendemos ese proceso del dolor, no entendemos que el dolor es inevitable, que el dolor es parte del proceso, entonces lo convertimos en miedo, ¿ok? Nos asustamos, luego ya no queremos emprender, vivimos frustrados porque sentimos que se va a repetir el ciclo y por supuesto eso nos lleva a vivir un sufrimiento que muchas veces, como dice mi maestro Walter Rizzo, es innecesario. El sufrimiento que no te hace crecer es innecesario. Ahora bien, yo escribí aquí, hay cosas que necesitamos aprender de alguien y ese alguien es Job. No sé cuántos conocen la historia de Job, está en la Biblia, hay un libro completo dentro de la Biblia hay un libro completo que habla sobre la experiencia de Job. Y miren que él vivió un dolor muy fuerte. Para hacerles el resumen, Job era un hombre sumamente próspero de su provincia, de su ciudad, allí donde él vivía. Y un día, Dios decide testear su corazón, probar su corazón. Dice la Biblia que Satanás fue a hablar con él, con Dios, y el tema de conversación fue Job. Y cómo él se comportaba, cómo él cumplía, cómo él seguía, cómo él hacía las cosas. Y Satanás pidió probar a Job y Dios permitió eso, es decir, Dios permitió el dolor en la vida de Job. Él perdió, en un día, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió todo, 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 todo. A excepción de su esposa, lo perdió todo. Un dolor. Pero el dolor ocurre por varias cosas. Primero que nada, hay que aprender a identificar en la vida dos tipos de dolores. Dos tipos de dolores. Los dolores que provocamos y los dolores que Dios o la vida permiten. Los dolores que provocamos o los dolores que Dios y la vida permiten. Los dolores que provocamos necesitamos aprender a sanarlos nosotros. El autodolor se autocura. Lo que yo provoco porque rompo principios, porque cometo errores, porque hago cosas que en mis manos están hacer o no hacer, entonces yo necesito curarlo. Necesito tener la sabiduría para saber y hacerme responsable de que el dolor que estoy viviendo fue un dolor que yo provoqué. Como cuando alguien te dice, no hagas esto y tú vas y lo haces, entonces tú necesitas aprender a entender que ese dolor es tuyo. Pero hay dolores que la vida permite y la vida los permite para que crezcan. Job vivió un dolor que Dios permitió para que él creciera, para mostrar algo. Ahora bien, miren lo que pasa aquí. A veces decimos, Dios permite los dolores para conocer nuestro corazón. A veces lo decimos, ¿no? Dios permite el dolor para que nuestro corazón, para Él conocer nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Muchas veces esos dolores existen para que otras personas, para evidenciar nuestro corazón ante otras personas. A veces pasamos algo para que la persona vea de qué estamos hechos, de qué estás hecho, de qué material estás hecho. Entonces necesitamos saber qué es lo que vamos a mostrar. Porque mire, yo he aprendido en estos días, de hecho recordaba hace mucho tiempo a alguien dando una conferencia y decía, cuando tú te golpeas con no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, cuando te golpeas el pie con la cama, la primera palabra que sale de eso está hecho tu subconsciente. Cuando te golpeas algo, esa primera expresión, que puede ser soez, puede ser vulgar o no, de eso es lo que está allí latente. Así pasa con el dolor. Cuando vives un dolor, cuando vives un tiempo de frustración, lo que proliferas, lo que dices, de eso está hecho tu carácter en ese momento. Entonces, ese dolor que la vida permite está para que muestres al mundo de qué estás hecho. Si estás hecho de un material que es flexible o un material rígido que se rompe con el dolor. Y eso es importante que lo aprendas. Job demostró de qué estaba hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces en los dolores que tenemos, las personas que están para apoyarnos no nos apoyan. Cuando Job perdió todo, y mire, perdió su salud, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, le cayó lepra, su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Es decir, la persona que debería apoyarlo, lo que hizo fue hundirlo más. A veces eso pasa durante el dolor, pero el dolor no muestra a los demás, te muestra a ti. El dolor no muestra de qué están hechos otros, tu dolor te muestra de qué estás hecho tú.
Muchas veces queremos que nuestro dolor, otras personas salgan a hacerse cargo de nuestro dolor y ciertamente van a haber personas, pero no están obligadas a hacerlo. El dolor muestra de qué estás hecho tú. Como le dije, hay dos tipos de dolores. El dolor que provocaste tú, el dolor que tú decidiste vivir o el dolor que la vida permitió para que crezcas. Pero el dolor que la vida permite te lleva a otro nivel. El sufrimiento sin crecimiento realmente es innecesario. Entonces tenemos que aprender a saber que los dolores van a estar en nuestra vida. Yo escribí aquí, tan rápido como aprendes del dolor, sales del dolor. El dolor no es más que un proceso. El dolor, esa frustración que trae muchas veces sentirte que estás en un círculo vicioso, del cual no puedes salir, del cual no hay forma ni manera de que puedas escaparte. Es ese dolor te tiene que enseñar algo. Te tiene que enseñar a salir de ese círculo, a salir de esa rueda que estás como un hámster metido y pateando todo el tiempo en el mismo lugar. Ese dolor te tiene que decir algo, pero eso depende de ti. Nadie puede aprender de tu dolor más que tú. Necesitas saber sacarle el provecho a ese dolor. Escribe aquí, con respecto a lo que decía, el dolor no te prueba, te expone. El dolor no te prueba, te expone. El dolor expone al mundo quién tú eres. El dolor le dice al mundo qué es lo que está pasando. Muchas personas ante un episodio lamentable lo que hacen es maldecir su vida, su entorno, sus cosas. Dice, proliferan palabras de maldición sobre las cosas que tienen, sobre las propiedades que puedan tener, sobre los bienes que puedan tener, porque en un momento no saben controlar, no saben entender que una característica importante del dolor es que el dolor es circunstancial, entre tanto sepamos aprender de él. Muchas veces nuestra terquedad, nuestra actitud prolonga el dolor en nuestra vida. Job vivió un tiempo ese dolor, pero él en un momento decidió salir de allí haciendo lo correcto, diciendo lo correcto, emitiendo las palabras correctas, aprendiendo del dolor. Yo les voy a recomendar, si ustedes han atravesado un momento de su vida donde creen que todo se fue por el caño, lean el libro de Job. Yo lo he hecho varias veces en mi vida. Porque cada vez que atravieso un dolor, porque les digo, es inevitable, es imposible que yo les diga hoy este tema y creer que el dar este tema hoy en Café con Propósito significa que yo mañana o pasado o en un mes o en un año no voy a volver a vivir un dolor, porque los dolores van a ocurrir. Distintos niveles de dolor según el nivel de vida que tú estás buscando, según el nivel de vida donde tú estés. Ahora bien, necesitas aprender tres cosas, hacerte tres preguntas importantísimas en cuanto a los dolores en tu vida. Tres preguntas que te van a decir, te van a saber, te van a permitir saber si realmente estás aprendiendo del dolor. Tres preguntas quiero dejarte para que te respondas. ¿Qué tipo de dolor estás pasando? ¿Un dolor que tú provocaste o un dolor que la vida permitió? ¿Qué tipo de dolor estás pasando? ¿Un dolor que provocaste o un dolor que la vida permitió? Porque necesitas saber si tienes que hacerte cargo tú, si tienes que pedir perdón a alguien, si tienes que arrepentirte de alguien, si tú tienes que cambiar el camino o sencillamente tienes que tomar un aprendizaje de eso, si sencillamente hay un músculo en tu vida que está sufriendo daño para hacerse más fuerte. ¿Qué tipo de dolor estás viviendo? La segunda pregunta que debes hacerte es, ¿qué es lo que estoy aprendiendo del dolor? El dolor que la vida permite, el dolor permitido, acelera tu crecimiento. ¿Por qué? Porque mira, tú puedes tratar de explicarle algo a alguien. Tú puedes tratar de decirle a alguien, no hagas esto. Y probablemente la gente no lo va a entender. Tú puedes dedicar horas de tu vida, yo lo he hecho, horas de mi vida a decirle a la gente, no, a decirle a alguien a quien esté mentoreando en ese momento, no sigas por ese camino. Pero si esa persona sigue ese camino, va a aprender en ese dolor, en ese momento de dolor, más de lo que yo pude enseñarle por horas. Un momento de dolor puede enseñarte más que un año de consejo. Un momento de dolor, un día de dolor te enseña más que un año de consejos. Es por eso que yo aprendí a apreciar la mentoría, porque entendí que en la mentoría yo me evito el dolor, me evito el tiempo
de recuperación, porque aprendo a hacer caso, pero ciertamente hay cosas que yo necesito vivir, hay dolores que van a llegar a mi vida sin que el mentor pueda evitarlos. Mi mentor decía en el Café con Propósito número 100, hay dolores que son evitados y hay dolores que son advertidos. Los dolores advertidos son los dolores que tú vas a vivir sí o sí. Pero la mentoría, el consejo te permite evitar algunos dolores, pero un día de dolor puede enseñarte más, puede darte más aprendizaje que un año de consejo. ¿Qué estás aprendiendo del dolor? Porque el dolor te deja como si fueses un militar, ¿no? El dolor, los dolores que superas te van a dejar insignias. Y esos dolores, ese dolor que tú puedas superar, va a hacerte deseable hacia otras personas. Otras personas van a decir, yo necesito todo el consejo de Oliver, yo necesito el consejo de Luis, de Jesús, de Tita, de Fran, porque él superó un dolor que yo estoy pasando. Entonces la gente te va a buscar según el dolor que tú pudiste superar, según el dolor del cual tú pudiste aprender. Si yo superé el dolor de la pérdida de un ser querido, entonces una persona que esté atravesando la pérdida de un ser querido va a decir, yo voy a ir a Oliver porque Oliver superó ese dolor y Oliver me puede enseñar a superar también ese dolor. Entonces los dolores te dan credenciales. Los dolores que superas te dan credenciales. Y la tercera pregunta, muy importante, ¿cómo estás usando tu dolor para ayudar a otras personas? ¿Cómo estás usando el dolor que estás viviendo para ayudar a otras personas? ¿Cómo estás usando el dolor que superaste para ayudar a otras personas? Tienes la capacidad de decir, como yo pasé esto, yo voy a tener la compasión. Ayer hablábamos de la compasión. Yo voy a tener la compasión de enseñarle a otra persona a evitar, a soportar, a atravesar ese dolor. Puedo poner yo mi dolor en pausa para ir a lidiar, a sanar el dolor de otra persona. A veces es necesario. Mi mentor muchas veces teniendo diferencias con su esposa, porque no somos perfectos y tenemos diferencias, somos seres humanos distintos, ha tenido que dejar en pausa una discusión para atender a otra pareja, porque él es terapeuta de pareja. Ellos ambos son terapeutas de pareja. Y han tenido que parar su dolor para ir a sanar el matrimonio de otras personas. ¿Cuántas veces necesitando resolver problemas en tu vida has tenido que pausar para resolverle el problema a otro? Eso es importante porque el dolor, todo lo que aprendemos, todo lo que llega a nosotros como bendición debe ser bendición para otros. Y la experiencia es importante que aprendamos a hacerla de bendición para otros. Entonces, 3 preguntas. ¿Qué tipo de dolor estás viviendo? Identifícalo. La segunda, ¿qué estás aprendiendo del dolor? ¿Cuáles insignias estás adquiriendo según el dolor que estás viviendo? Y lo tercero, ¿cómo estás usando ese dolor para ayudar a otros? ¿Cómo conviertes ese dolor en consejo? ¿Cómo conviertes ese dolor en una mano lista para ayudar a otras personas? Aprende a vencer los dolores en tu vida. Aprende a vencer los dolores en tu vida. Y hay 3 claves para aprender a vencer los dolores en tu vida. La primera clave para vencer el dolor en tu vida es tener fe. Tener fe que el futuro es mejor que el presente. Ayer alguien me decía, Oliver, debes sentirte bien porque estás mejor que ayer, pero peor que mañana. A mí me gustó esa frase. Fue un regalo que me dieron. Estás mejor que ayer, pero peor que mañana. Tener fe de que el futuro es mejor que el presente. Entonces, necesitas para vencer el dolor confiar en el futuro y entender que el dolor de hoy no está negando tu futuro, no está eliminando tu futuro. El futuro siempre es posible. El futuro es la mejor conexión que tenemos con las posibilidades. Si de algo está lleno el futuro es de posibilidades. Pero tenemos que tener fe para poder ver esas posibilidades. La segunda forma de superar el dolor es tener amigos. Si leen la historia de Job, se van a dar cuenta que Job tenía amigos. Que cuando él estaba leproso, pobre, sin hijos, triste, sus amigos fueron a visitarlo. Y dice esa historia que sus amigos estuvieron días allí sin hablarle, solamente diciendo aquí estoy. Porque hay veces que nosotros en medio de un dolor no queremos escuchar a nadie, pero eso no significa que tú no puedes estar en la vida de alguien que no quiere escuchar. Tu presencia es importante. Dice la Biblia que estuvieron días sin hablar, días allí nada más callados, pero diciendo yo estoy aquí. No me quieres escuchar, pero yo estoy aquí. Les voy a decir algo. El activo más importante que tú tienes en tu vida no es una casa, no es un carro, no es una empresa, no, son los amigos.
No hay activo, no hay cantidad de dinero que pueda suplir la presencia de un amigo en tu vida, de alguien que te escuche, de alguien que pueda darte consejos, de alguien que pueda darte un abrazo, de alguien que pueda darte crecimiento en una conversación, de alguien con que puedas disfrutar una conversación. Los amigos son una forma espectacular de salir de un dolor. No hay cosa en el mundo material que pueda suplir la presencia de un amigo. Los amigos, es decir, él perdió propiedades, pero no perdió uno de los mejores caminos para salir del dolor. Amigos, personas que estén allí. Y cuando tú superas el dolor, cuando aprendes del dolor, cuando creas credenciales, tú puedes ser amigos de otras personas que están en dolor, pero tú puedes ser ese puente para salir del dolor. La tercera forma de salir del dolor es orar, es comunicarte con esa fuerza que sabes que está por encima de ti. ¿Por qué? Porque cuando clamas, Él te escucha. ¿Por qué? Porque todos quienes creemos, quienes sabemos que hay un Dios arriba, sabemos que ese Dios nos va a suplir. Cuando oramos nos comunicamos con nuestro futuro y el futuro es la garantía de que vamos a salir de ese atolladero, de ese dolor del cual estamos viviendo. Entonces, en lugar de invertir tiempo dudando, ten fe. En lugar de juzgar, de acusar, de echarle la culpa a otras personas, ten amigos. Conversa con tus amigos. Que te den palabras de aliento, que te den palabras de corrección, que simplemente se queden callados mientras vas saliendo del dolor. Y lo tercero, en lugar de quejarte, ora. Job salió de su momento de dolor después de escuchar a sus amigos, después de conversar con sus amigos, de saber que aún había futuro y después de orar y reconocer quién él era y qué había aprendido. Recuerden, el dolor, y esta va a ser la frase del día, el dolor no te prueba, te expone. El dolor no te prueba, te expone, dice de qué estás hecho. Dice de qué estás hecho. Yo les voy a decir algo, yo creo, a mí me parece, yo no sé si ustedes lo comparten conmigo, pero este café, este tema es uno de los más reveladores que yo he dado en este tiempo. Por eso te invito a que lo compartas. Porque esto es un tema que mucha gente que está en dolor está necesitando. Entonces, si tú conoces a alguien que está en dolor emocional, en dolor familiar, en dolor empresarial, en cualquier cosa en la que sienta que está viviendo un momento de dolor que le está produciendo frustración, queja, mal humor, entrégale este video, envíale este link. Si crees que es necesario, si crees que es importante, toma este link, toma este video que va a estar en YouTube y ponlo en un grupo de WhatsApp y haz un grupo de estudio y di que todos miren este tema o cualquier tema que te guste y vamos a estudiar el tema que dio Oliver. Vamos a sacarle más de lo que Oliver nos dio porque no se queden con las palabras que yo le doy, vayan más allá, estudien más de esto, porque todos atravesamos dolores. Este tema que puede que hoy tú sientas que no estás en dolor, pero para mañana quizás llegue un dolor a tu vida, llegue algo de lo cual tengas que aprender y este tema te va a ayudar y te va a bendecir enormemente. Entonces aprende a vencer tus dolores con fe, con amigos y con oración. Porque necesitamos seguir adelante. Necesitamos aprender a continuar. Y para continuar, para darte las claves para continuar, este jueves 28 de abril vamos a tener la conferencia, la masterclass, cómo seguir sin rendirse. Cómo seguir, hay adversidades. Todo el mundo te enseña. La mayoría de las formaciones te dicen cómo lograrlo. ¿Cuál es la técnica para alcanzarlo? Pero en el paso, en el camino, en ese trayecto, probablemente muchas veces estás solo y la gente se rinde. Es porque no tiene a nadie que le diga cómo hago para seguir cuando todo está en mi contra. Yo lo voy a hacer este 28 de abril. Yo te lo voy a decir. Si estás aquí, si estás en YouTube, voy a dejar aquí el QR para que lo escanees y vayas a la página web donde te vas a inscribir en la masterclass cómo poder seguir sin rendirse. Y en YouTube también va a estar, en Instagram también va a estar en unos momentos también para que te conectes, para que vayas, para que seas parte de esa masterclass. Envíale ese código QR a otras personas para que ese día colmemos esa sala virtual
para que ese día estemos muchas personas aprendiendo cómo poder seguir sin rendirse, cómo vencer los obstáculos, cómo porque no es que no nos vamos a cansar, cómo recuperar las fuerzas y seguir. Porque en la vida vamos de meta en meta, de meta en meta, y ese proceso, en ese valle, así yo lo llamo, en ese valle necesitamos aprender. El valle es el punto, es decir, es el espacio entre una cima y otra cima. Cuando voy de un logro a otro logro mayor, debo bajar al valle. Y en ese valle hay un proceso, y en ese proceso hay cansancio, en ese proceso hay frustración, en ese proceso hay obstáculos. ¿Cómo poder seguir sin rendirme? Eso es lo que vamos a hablar el 28 de abril a las 8 de la noche. Entonces, inscríbete ahora mismo. Si estás en Instagram, ahora mismo vamos a poner el, el código QR para que vayas a la página y te conectes en esa masterclass. Y nos vemos mañana, viernes a las 7:37 de la mañana en el próximo Café con Propósito. No te lo pierdas, va a estar sumamente poderoso. Así que nos vemos mañana allá. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Gracias por estar. Gracias por compartir.